Y bueno, como el doctor Somayoa les mencionó, estoy en Países Bajos haciendo un doctorado en combustión. Y pues se han de preguntar qué tiene que ver la ciencia de los datos con la combustión. Y pues precisamente de eso vamos a hablar hoy. La estructura de mi presentación es la siguiente. Les voy a dar una introducción personal y del tópico que estoy investigando. Vamos a hablar acerca del futuro de la combustión y por qué es relevante en el contexto de cambio climático. Y luego por qué tenemos que entender la esencia de la modelación de la combustión y cómo se relaciona con la ciencia de los datos. Posteriormente vamos a hablar de los métodos de optimización y pasamos a conclusiones y preguntas. Así que si tienen preguntas, por favor apúntenlas y al final las vamos a tratar de resolver. Yo hice una ingeniería en sistemas energéticos en la Universidad de Galileo. Hice mi tesis con el doctor Somayoa, donde me enfoqué en entender el problema de la leña en Guatemala, que es el problema energético más grande. Posteriormente fui a hacer una maestría en ingeniería mecánica con especialización en energía y procesos en los Países Bajos, y esto pues me abrió la oportunidad para hacer un doctorado en combustión de hidrógeno, y eso es en lo que estoy ahora. Mi tesis de ingeniería consistió en crear una estufa de hidrógeno que estaba alimentada con energía solar para sustituir la leña. Y eso está enraizado, digamos, en mi enfoque personal de la ciencia, que es la búsqueda de la satisfacción de las necesidades energéticas de la población más empobrecida de todo el mundo. Después, esa fue una tesis experimental. Luego me fui a estudiar más teoría. Hice, pues mi tesis de maestría realmente consistió en 3 tesis y las estudié utilizando métodos numéricos y supercomputadoras. Y ahora estoy estudiando algo que es muy relevante hacia el futuro de la combustión. ¿Y por qué es importante la combustión? Actualmente el 80% de toda la energía que consumimos en el mundo proviene de la combustión. Y si pueden ver en la gráfica de la izquierda, esta es la ruta que el IPCC ha determinado que tenemos que seguir para evitar que la temperatura media del planeta pase de 1.5 centígrados. Como pueden ver, es una línea recta hacia abajo si queremos lograrlo antes del 2040. Entonces tenemos que encontrar una manera en la cual tengamos combustión limpia, y este es el tópico de mi doctorado. El ciclo de potencia de argón, que consiste en producción de hidrógeno proveniente de fuentes renovables a través de electrólisis. El hidrógeno y el oxígeno lo quemamos en una atmósfera de argón que puede tener o no un poco de CO2 que es recirculado, y luego pues condensamos el agua que es producto del proceso de combustión y separamos CO2 o lo volvemos a meter al ciclo. La razón por la cual utilizamos argón es que es un gas noble, por lo tanto pues los modos vibracionales y rotacionales moleculares no quitan energía del proceso y nos permite tener una eficiencia térmica mucho más alta que el aire, que es esencialmente nitrógeno. Entonces podemos alcanzar eficiencias teóricas cercanas al 85%. Y es un gas pues que cerca del 1% del aire es argón. Entonces es relativamente barato conseguirlo, y al usarlo en un ciclo cerrado, pues los costos no son tan excesivos. El único problema es que esto nunca se ha hecho. Entonces ahí es donde viene la investigación. Y estamos trabajando 5 doctorandos y 3 universidades, pues la Universidad Tecnológica de Eindhoven, Berkeley y la Universidad del Rey Abdul en Arabia Saudita en este proyecto. Bueno, ¿cómo se modela la combustión? La combustión es un proceso que involucra la mecánica de fluidos y turbulencia, termoquímica, transferencia de calor,
ciencias de la computación para resolver ecuaciones diferenciales parciales utilizando métodos numéricos. Así que tenemos un montón de cosas complicadas juntas. Bueno, la esencia de la combustión son las ecuaciones de Navier-Stokes y yo estoy trabajando en simulaciones directas, por lo tanto utilizamos su forma compresible y reactiva. Eso significa que la acústica está involucrada también en el proceso. Estas ecuaciones, como sabrán, no tienen una solución exacta, entonces tenemos que aproximarla numéricamente y para eso necesitamos supercomputadores. El número total de ecuaciones que se deben resolver es 5, porque son pues 3 variables de espacio. Entonces, bueno, más masa y energía. Y n-1 número de especies. Algunas de las simulaciones más largas se han hecho en los laboratorios nacionales de Sandia en Estados Unidos. Por ejemplo, esta es una simulación de 1 centímetro cúbico, para lo cual se necesitaron 7 billones de grid points, 100,000 time steps, 120,000 computadoras, trabajando por 2.9 millones de horas. Y eso para lograr una combustión de 0.25 milisegundos. Eso quiere decir que cada time step es de aproximadamente 175 gigas. Si quisiéramos hacer una simulación de hidrógeno, que es una de las moléculas más simples, el mecanismo químico tiene 21 especies. Y si quisiéramos modelar 1 centímetro cúbico durante 1 segundo, tendríamos que guardar 7 millones de terabytes. Eso es simplemente no posible en este momento. Además, los mecanismos químicos crecen y cada vez se hacen más complejos. Por ejemplo, en los 1900, los mecanismos químicos más complejos tenían algunos cientos de especies. Un poco después del 2005, esto es del 2009, ya estaban en las decenas de miles y ahora pues muchos más. Entonces, esto simplemente no es posible generar tanta data y procesarla. Entonces, ¿cómo reducimos la data sin comprometer la física? Pues hay varios métodos de reducción, de los cuales hoy vamos a hablar de manifolds. Y nosotros nos enfocamos en la parte termoquímica porque es importante mantener la mecánica de fluidos intacta. Entonces, bueno, ¿en qué consiste? Esta es una simulación de la combustión de hidrógeno es un jet de hidrógeno en una atmósfera de argón con oxígeno a 40 atmósferas de presión. Pues podemos ver cómo se desarrollan algunas inestabilidades. Cuando se comienzan a mezclar los gases, ocurre la ignición y vemos cómo se desarrollan los frentes de flamas. Pues, ¿qué podemos ver acá si nos detenemos y observamos detenidamente? Si cruzamos una flama, prácticamente vemos que pasamos de hidrógeno a una mezcla reactiva caliente a una parte que no tiene hidrógeno. Y bueno, mi profesor se inventó un método que se llama el método de los Flamelet Generated Manifolds, que esencialmente traduce el espacio cartesiano de una flama a un espacio que está creado en términos de flamas. Es decir, podemos identificar isocontornos de algunas especies, por ejemplo, agua o CO2, si hubiera algún combustible orgánico, y crear líneas que conectan estos isocontornos y luego traducir todo esto a este nuevo sistema de coordenadas. Lo que esto nos permite es que
cada línea de estas es esencialmente la misma. Entonces convertimos este sistema tridimensional a un sistema unidimensional que ya no está en términos de X, Y, Z, sino en términos de S, que es sobre una flama. Y luego el sistema se reduce a un problema de convección, difusión, reacciones químicas y otros posibles perturbaciones. Entonces reducimos la complejidad del sistema y podemos crear un mapa entre todas las especies químicas a un mapa de una sola variable, que es el manifold. Entonces, tenemos un solver que resuelve todo el problema de fluido y mapeamos todas las especies químicas complejas a una simple variable. Esto es un manifold de una dimensión, digamos que es una línea. Y esto puede ser una combinación lineal de especies. Bueno, los manifolds se pueden aumentar en dimensiones en caso tuviéramos una física muy compleja. Por ejemplo, si tuviéramos pérdidas de calor o variaciones de presión. Entonces podemos crear varios manifolds. Y esto se hace calculando flamas de una sola dimensión. Entonces reducimos la complejidad enormemente y no hace falta generar tanta data, sino encontrar la esencia de la física y luego mapearla al sistema complejo. Entonces, una vez tenemos estos mapas de 2 o más variables de manifolds, podemos tabular la información y luego guardarla y simplemente buscarla cuando la necesitamos. Y bueno, hay toda una rama de la ciencia que se encarga de este proceso. Y hay pues inteligencia artificial y muchos otros tópicos nuevos que se encargan solamente de esta parte del el storage y retrieval de la información. Bueno, aquí hay un ejemplo de un manifold de 2 dimensiones, en el cual una de las dimensiones es la fracción de masa de oxígeno y la otra es la entalpía. Y una comparación en una flama en 2 dimensiones, comparando química detallada, que es utilizando todas las especies químicas, y FGM. Entonces, como pueden ver, hay una reducción considerable del número de variables y el resultado es el mismo, esencialmente, pero 100 veces más rápido. Esto fue introducido en el 2000 y se ha investigado sistemáticamente y extendido pues, por más de 20 años. Y bueno, esta es una parte del trabajo que estoy haciendo. Entonces, pues es indispensable que cambiemos los sistemas energéticos a unos que sean sostenibles. Simplemente no podemos continuar emitiendo las cantidades de CO2 que estamos emitiendo actualmente. El hidrógeno puede jugar un papel esencial en esta transición, pero es necesario entenderlo. Y para entender la mecánica de la combustión del hidrógeno es necesario la ciencia de los datos y métodos numéricos y supercomputadoras para poder entender realmente qué es lo que está pasando. Porque los métodos experimentales no nos permiten ver todo lo que necesitamos porque es demasiado rápido y demasiado complejo. Entonces tenemos que recurrir a modelos. Bueno, las simulaciones de combustión son extremadamente costosas computacionalmente y la cantidad de data generada es demasiado grande. Por lo tanto, lo que es importante es buscar cómo reducir el sistema que parece demasiado complejo a algo simple. Y eso me lleva a la tercera conclusión, que es importante que busquemos relaciones esenciales entre la data, no solamente aplicar estadística o machine learning a un montón de data, sino tratar de encontrar relaciones que tengan algún fundamento físico, matemático, filosófico, si quieren, para tratar de utilizar nuestro propio intelecto y no solo recurrir a pues, las computadoras.